Humana, lo que cada uno necesita, el Señor habla, mis hermanos. Y si el Señor te habla, anótalo allí para que no lo olvides. Nuestra mente es frágil y anótalo allí para más adelante tú puedas seguirlo meditando. Gracias, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos queridos y amados. Y el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos: Dios tiene todo el control. Tiene todo el control, es un Dios soberano. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno en gran manera. Tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, son para con nosotros siempre, siempre, Señor. Te hemos conocido, mi Señor, de una manera especial en Jesucristo. Y Señor, a medida que ha pasado el tiempo, Padre, te conocemos más y más cada día. Y hoy queremos conocerte más, porque esto es el todo del ser humano, como dice tu palabra. Esto es verdaderamente lo importante, en conocerte y entenderte que tú eres Dios. Y también queremos entender de tu voluntad. Habla, Señor, hoy. Háblanos, mi Dios, con tu palabra. Habla a cada uno, a la necesidad de cada uno, lo que cada uno necesite, háblalo con tu palabra, que tu palabra penetre profundamente, hondo, Señor, tu palabra en cada corazón y mente, que tu gracia, mi Señor, sea con nosotros. Mi Dios, te lo pedimos en Jesucristo. Y también te pido, mi Señor, que me dejes compartir tu palabra para darte la honra y la gloria a ti, que tú seas exaltado hoy, mi Señor. Y también permíteme compartir tu palabra sin error, mi Dios. Te lo pido en Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos. Esta es la quinta predicación acerca de los atributos de Dios, las virtudes de Dios, mis hermanos. ¿Por qué estamos en esta serie de predicaciones, mis hermanos? Bueno, porque tenemos que saber más de Dios, conocer más de Dios, mis queridos hermanos. De verdad, esto es muy importante. A veces nos centramos en nosotros, pero olvidamos, mis hermanos, que lo importante es Dios. Y saben, mis hermanos, dice la Biblia que el todo del hombre, si alguien quiere enorgullecerse de algo, es en entender, en conocer a Dios, mis hermanos. De eso es. Así que estamos en esta serie de predicaciones, mis hermanos, en este sentido. Hemos visto, mis hermanos, ya la omnipotencia de Dios, la omnipresencia. También hemos visto, mis hermanos, hemos reflexionado acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, Dios lo sabe todo. Hemos reflexionado acerca de esto, mis hermanos, pero ahora vamos a reflexionar acerca de la soberanía de Dios. Y estamos viendo esta serie de predicaciones reflexionando acerca de, mis hermanos, de que sí tenemos que entender que Dios tiene virtudes, Dios tiene atributos, pero ¿qué sucede con nosotros? De manera práctica, mis hermanos, esos atributos de Dios, esas virtudes de Dios, mis hermanos, ¿qué tienen que ver con nuestra vida diaria? Y ese es el enfoque que estamos viendo, mis hermanos, reflexionando en la palabra de Dios en esta serie de predicaciones. Así que, mis hermanos, les invito, ustedes tienen sus Biblias, también tienen allí sus boletines, y déjenme leer el primer pasaje, mis hermanos, Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Dice allí, mis hermanos, este pasaje: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En este pasaje
David, el rey, mis hermanos, está juntando ofrendas, materiales para construir el templo. Él no lo construyó, pero le dejó todos los materiales a su hijo Salomón para que construyera el primer templo allí en la ciudad de Jerusalén. Y mis hermanos, el pueblo gustoso dio, mis hermanos, para construir el templo. Por eso, mis hermanos, David, al darse cuenta de esto, entona, mis hermanos, esta alabanza, esta oración de adoración a Dios. Y aquí David reconoce esto que vamos a meditar hoy en esta mañana. Dice, mis hermanos, que tuyo, Señor, es todo. Todo lo que está en la tierra, las que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y agrega, mis hermanos, en el versículo 12, tú dominas sobre todo. Dominas sobre todo. Lo que está diciendo David, mis hermanos, el salmista, es: Señor, eres un rey soberano. Tienes control de todas las cosas. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, que Dios es soberano? ¿Qué es lo que significa esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa la soberanía de Dios? Si lo quieren anotar, mis hermanos, lo que significa la soberanía de Dios es que Él está en control. Él tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Controla todas las cosas. Dios tiene control de todo, mis hermanos. Dominio sobre todo. Eso es lo que significa, mis hermanos, simplemente la soberanía de Dios. Ahora, ¿de qué tiene control Dios? ¿De qué es lo que tiene control? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, si quieren anotar, Dios tiene control de la naturaleza. Él sostiene la naturaleza, mis hermanos, creó todo cuanto existe. Y además, mis hermanos, cuando Él quiere hacer omiso de las leyes que Él ha colocado, lo hace, mis hermanos, hace un milagro y anula esas leyes, porque esa es su prerrogativa. Tiene control de esto. La Biblia nos narra varios ejemplos de esto. Por ejemplo, mis hermanos, cuando el sol se detuvo en la batalla, cuando Josué y el ejército de Israel estaban peleando, mis hermanos, el sol se detuvo. Él tiene dominio sobre esto, sobre la naturaleza, mis hermanos. También, por otro lado, mis hermanos, Dios está en control de la historia humana. Nuestra historia, mis hermanos, la historia del hombre. Claramente, si hemos leído la Biblia, si has leído la Biblia dice, la Escritura, que todo, mis hermanos, la historia del hombre, del ser humano, se dirige a un clímax, a un punto alto, a un punto, mis hermanos, final, donde tendrá un encuentro con Jesucristo. Toda la historia del ser humano, la historia de la humanidad se está moviendo hacia Cristo Jesús, a un clímax, a un encuentro con Él, mis hermanos. Y todos los eventos que pasan en la historia, mis hermanos, Dios tiene el control. Les he colocado varios pasajes allí. Si ustedes después los quieren revisar, mis hermanos, es aleccionador si ven cada uno de estos versículos. Pero por otro lado, además de que Dios tiene control de la naturaleza y Dios tiene control también, mis hermanos, de la historia, también Dios tiene control de nuestras vidas. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Da un gran consuelo entender esto, mis hermanos. La soberanía de Dios en nuestras vidas. Déjenme decirles, ¿en qué sentido Dios tiene control de nuestras vidas? Bueno, mis hermanos, Dios decidió cuándo tú naciste, cuándo y dónde, en qué estado de la República, en qué país, cuándo. Dios lo decidió, mis hermanos. Así dice la Escritura. En Hechos 17:26 dice que de un linaje somos todos, mis hermanos. En Hechos 17:26. Dios ha decidido esto. Dios decidió, como dice en el libro de los Salmos, y allí te conoció. Cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando eras un embrión, Dios ya te había conocido. Decidió cuándo ibas a nacer, dónde y cuándo. Además también, mis hermanos, Dios ya decidió también cuánto ha de vivir cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Él ha puesto límite a la historia humana, a la historia de cada ser humano. Dios ya decidió cuánto hemos de vivir, mis hermanos, cada uno de nosotros. Quizás el día de mañana alguno de nosotros no esté, o el mes que entra, o en un año, o 2, o 3, o 5. Pero eso Dios ya lo ha decidido, ha puesto un límite a nuestras vidas, mis hermanos. Dios decidió esto. Por otro lado también, mis hermanos, déjame decirte
Quizás puedas sentirte orgulloso de tus capacidades, y está bien, pero quiero decirte que Dios te las puso. Dios te puso talentos, te puso habilidades a cada uno. Mis hermanos, Dios ha hecho esto. Algunos son muy buenos, mis hermanos, para escribir, otros para dibujar, otros para carpintería, otros, mis hermanos, para componer cosas. Diferentes talentos y habilidades naturales que cada uno de nosotros tiene. Dios las decidió en nosotros, mis hermanos. Eso puso Dios en nuestras vidas. Estas habilidades, estas cosas, mis hermanos, Dios los puso, mis hermanos. No es que las mereciéramos o las ganáramos, mis hermanos. Nacimos con esto y Dios nos lo dio en su sabiduría, mis hermanos. Pero surge una pregunta aquí. Y es una pregunta, mis hermanos, que surge de manera natural después de ver esto. Si Dios ya decidió dónde nací y cuándo, si Dios ya decidió cuánto voy a vivir, si Dios ya decidió qué talentos naturales, qué habilidades tengo, entonces, mis hermanos, ¿tengo alguna opción libre? ¿El ser humano puede decidir algo? ¿Puedo decidir cosas? Esta es la pregunta que surge, mis hermanos. Hay dos sistemas teológicos, mis hermanos, que están en pugna desde hace muchos años, mis hermanos, el libre albedrío y la soberanía de Dios, mis hermanos. Pero quiero responder esta pregunta de manera sencilla, mis hermanos. Sí, tú y yo tenemos libertad, pero esta libertad es limitada. Es limitada, tenemos libertad, sí. A algunos no les gusta esto, mis hermanos, porque dicen, yo puedo decidir lo que yo quiera. Sí, es cierto, puedes decidir algunas cosas. Esta libertad que Dios nos ha dado, mis hermanos, es limitada. Hay parámetros, límites, mis hermanos, de los cuales tú y yo no podemos ir más allá. En realidad no tenemos libertad total, mis hermanos, porque somos seres humanos, tenemos libertad de elección, mis hermanos, pero esta libertad de elección o de decidir es limitada. Déjenme ponerles dos ejemplos breves. Mi papá, mis hermanos, cuando era joven, él le gustaba mucho el ajedrez. De hecho, ganó el campeonato en el Politécnico Nacional cuando él estaba en la vocacional, mis hermanos, jugaba ajedrez. Y cuando yo era niño, mis hermanos, intentaba él enseñarme a jugar ajedrez. Y mis hermanos ponía las piezas, me decía, mira, tienen que ir en esta manera colocadas, cuadro por cuadro, las piezas negras, las piezas blancas, y así se mueven, mis hermanos, y yo trataba de moverlas. Era chico, mis hermanos, tendría unos 6, 7, 8 años, mis hermanos, y él trataba de enseñarme. Pero saben, mis hermanos, jamás le iba a poder ganar. Aun cuando crecí, mis hermanos, y yo adolescente o joven, alguna vez jugué alguna partida con él, y la verdad jamás iba a poderle ganar, mis hermanos, sin ninguna duda, porque conocía el juego mejor que yo. Y eso mismo sucede con Dios. Dios conoce este juego, el juego de la vida, y lo conoce mejor que todos nosotros, que tú y que yo. Sabe, mis hermanos, lo que va a suceder, sabe lo que va a pasar. Como en el ajedrez, mis hermanos, uno está viendo una jugada y solamente ve uno la inmediata, pero aquel que sabe jugar ve 2 o 3 jugadas adelante y lo que puede pasar, mis hermanos, con una visión más amplia del juego. Bueno, Dios sabe esto. Dios sabe muy bien, mis hermanos, lo sabe perfectamente bien lo que va a suceder en nuestras vidas. Lo sabe, mis hermanos. Así es que tenemos alguna libertad, mis hermanos, pero sabes, la libertad que tenemos es limitada. La Biblia afirma, mis hermanos, que tenemos la capacidad de decidir. Sí, mis hermanos, la capacidad de decidir de qué manera tú y yo queremos vivir, cómo queremos vivir, la forma en que queremos comportarnos, la manera en que vamos a hablar. Pero una vez que tomamos esa decisión, mis hermanos, las consecuencias vienen solas y esas no las tomamos. Alguna vez les he dicho, mis hermanos, tú y yo somos libres de decidir A o B o C, pero de acuerdo a cómo decidamos nos va a llegar una consecuencia, y una consecuencia natural de esa decisión. Mis hermanos, eso va a suceder en nuestras vidas.
decidimos y nos llega alguna consecuencia, y esa consecuencia no la decidimos tú y yo. Nos llega por la decisión que hemos hecho. Es decir, mis hermanos, cosechamos lo que hemos sembrado. Así es, mis hermanos, cosechamos lo que sembramos. Ahora bien, mis hermanos, quiero que tomemos en cuenta esta idea. Dios está en control de todas las cosas, mis hermanos, y quiero decirles pues en esta mañana, mis hermanos, 3 maneras prácticas, mis hermanos, de cómo se aplica esto a nuestras vidas. Si Dios tiene todo el control, ¿cómo se aplica eso a ti y a mí? ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas de manera práctica, mis hermanos? Bueno, entonces, esto es lo que quisiera contestar en esta mañana, esta pregunta: ¿cómo me afecta la soberanía de Dios? Si Dios está en control, ¿cómo me afecta a mí? 3 maneras prácticas en que nos afecta. En primer lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar, la soberanía de Dios nos afecta en nuestros planes. Mis planes, tus planes, nos afectan nuestros planes. Porque Dios está en control, nuestros planes son limitados. Nuestros planes. Hay una limitación, mis hermanos. ¿Sí? Seguramente ustedes han escuchado esta frase: el cielo es el límite. ¿No es así? ¿No lo han escuchado? El cielo es el límite para ti. Lo dicen los coaches, mis hermanos, aquellos que quieren motivar. Dicen: el cielo es el límite. Pero quiero decirte que no, el cielo no es el límite, el cielo es Dios. El cielo es Dios. Él decide cuáles son las limitaciones de nuestras vidas, mis hermanos. Dice la Escritura, Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, mis hermanos, dice, el hombre pone planes en su corazón, en su mente, pero el propósito del Señor es el que prevalece. El propósito del Señor, la intención del Señor, mis hermanos. Es como si pudiéramos decir, el hombre puede hacer planes, pero Dios tiene la última palabra. Eso es lo que quiere decir este versículo. El consejo de Jehová va a permanecer. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que has planeado cosas y no salen como tú las planeaste? ¿Te ha pasado? A mí me pasa con frecuencia, mis hermanos, seguro que ustedes también. Quizás haces tus mejores planes, pero en realidad cambian. ¿Por qué? Porque Dios tiene una idea mejor. Una idea mejor, mis hermanos. Quizás a alguno le pasó esto, lo voy a mencionar, mis hermanos, tenía la mente en la idea de casarse con cierta muchacha, mis hermanos, y el plan no se hizo y se casó con otra. ¿No le pasó a alguien eso aquí, mis hermanos? No les dé pena, levante la mano. O al revés, sí, mis hermanos, de alguien que pensaba casarse con un muchacho y fue al revés, mis hermanos, ¿verdad? Quiero decirte, Dios tiene la última palabra. Cambia los planes, mis hermanos, así es. Dios, mis hermanos, cambia nuestros planes. Y saben, hay una actitud, mis hermanos, que tenemos que quitar. Dice Proverbios 16:1, mis hermanos, dice allí la Escritura, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, mis hermanos, de Dios tiene la última palabra. Ahora, hay una actitud que tú y yo debemos tener con respecto a esto de la soberanía de Dios y nuestros planes. Hay una actitud que debemos evitar y hay una actitud equivocada, y la actitud equivocada es esta: la presunción, la arrogancia, mis hermanos, la arrogancia. Cuando alguien dice, yo no necesito a Dios en mi vida, puedo planear mi vida de manera adecuada sin buscar a Dios, sé exactamente lo que voy a hacer mañana y pasado y la semana que entra y en 10 años. No voy a buscar a Dios, no voy a orar para nada, sé que por qué camino ir en la vida. ¿Sabes lo que es eso? Es soberbia y es presunción, mis hermanos. Ciertamente
Debemos entender que la vida es algo incierto. Tú y yo no tenemos una bola mágica que nos diga lo que va a pasar mañana, o en una semana, o en un año, o en 5 o 10 años. La vida es incierta. Tú y yo podemos hacer planes y los planes pueden verse frustrados, porque Dios tiene un plan mejor. Y debemos evitar toda presunción, mis hermanos. Dice la Escritura en Santiago, mis hermanos, allí en Proverbios, mis hermanos, dice allí la Escritura, Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Lo que está diciendo es, no seas arrogante, no seas soberbio, porque no sabes lo que te traerá el mañana. No sabes lo que te traerá el día siguiente, no lo sabes. Y es exactamente, mis hermanos, también lo que nos dice Santiago en el Nuevo Testamento, mis hermanos, Santiago 4, en los versículos del 13 al 15. Dice este pasaje, mis hermanos, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así es, mis hermanos. ¿Saben? Podemos planear, y está bien planear, mis hermanos. No estoy diciendo que, pues no hagamos planes, no es lo que estoy diciendo. Podemos planear, pero sí debemos entender que todos nuestros planes son provisionales, porque el que tiene la última palabra es Dios, mis hermanos. Una persona madura, cristiana, debe hacer planes confiando, mis hermanos, en que esos planes pueden cambiar si Dios quiere. Mis hermanos, entonces tú y yo debemos darnos cuenta en última instancia que Dios es el que manda en nuestras vidas, que nuestros planes pueden variar, nuestros planes pueden cambiar y Dios es el que manda en nuestras vidas. En lugar de esto, mis hermanos, en lugar de tener una actitud de presunción, deberíamos tener la actitud correcta, que la actitud correcta es una actitud de cooperación con Dios. No una actitud de presunción, sino una actitud de cooperación. ¿Qué es esto? Tú y yo debemos incluir a Dios en nuestros planes de vida. Debemos incluir a Dios en nuestras metas, mis hermanos. ¿Cómo podemos incluir a Dios en nuestros planes de vida? ¿Cómo podemos incluir a Dios en nuestras metas, en lo que planeamos? ¿Saben cómo, mis hermanos? Orando. Cualquier cosa que tú planees, cualquier cosa que tú hagas, metas o planes o propósitos sin oración, sin orar, eso es presunción. Y saben, mis hermanos, mucha de nuestra oración es esto: Dios, bendice lo que estoy haciendo, bendice mis planes, bendice mis metas, bendice mis propósitos. En lugar de eso deberíamos estar orando: Señor, ayúdame, dame claridad en poner metas, propósitos y planes que te honren. Ayúdame, Señor. Así deberíamos estar orando, en lugar de estar diciendo, porque eso es frecuente, hacemos nuestro plan y meta y luego decimos: Señor, bendíceme en esto. Más bien, mis hermanos, deberíamos estar pidiéndole a Dios que nos dé claridad en nuestras vidas y que nos ayude, mis hermanos, a planear bien conforme a su voluntad. Así es que, como dice aquí este pasaje, mis hermanos, dice: si Dios quiere, como dice Efesios, mis hermanos, si Dios quiere, o si el Señor quiere, viviremos, y esto haremos, mis hermanos. Esta es la actitud correcta. Dice la Escritura, mis hermanos, en Proverbios 16:9, mis hermanos, el corazón del hombre piensa su camino, ¿sí? Mas Jehová endereza los pasos, lo lleva, mis hermanos. Dios es el que dirige.
Uno piensa, mis hermanos, y como el corazón del hombre es veleidoso, mis hermanos, y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestros planes, mis hermanos, torcidos, metas, mis hermanos, torcidas, pero Dios es quien dirige los pasos. Así es que, mis hermanos, la actitud que tú y yo debemos tener es de cooperación con Dios. Darnos cuenta que podemos planear, sí, pero son provisionales. Y en lugar de decir, Señor, bendice mi meta, deberíamos estar orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que les estoy pidiendo, mis hermanos, es que cuando planees, cuando pongas metas en tus vidas, pídele a Dios sabiduría y ora acerca de Dios o con Dios acerca de tus planes, de cómo lo vas a llevar a cabo las cosas en tu vida. Esto es lo primero, mis hermanos, y es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Pero esto nos lleva al segundo punto, mis hermanos. Dios está en control de mis planes y mis planes tienen un límite. Pero ¿qué pasa con nuestros problemas? Una cosa son los planes, pero ¿qué pasa con nuestros problemas? Los problemas que tú y yo tenemos a diario, o con nuestras familias, o problemas de trabajo, problemas de relación. ¿Qué pasa con nuestros problemas? Bueno, quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. Nuestros problemas, mis hermanos, entran dentro de la soberanía de Dios porque Dios está en control, y nuestros problemas, lo que nos pasa, mis hermanos, tiene un propósito. Eso es así, mis hermanos, tiene un propósito en nuestras vidas. Primero de Pedro 1, 6 y 7, dice allí, mis hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí lo que está diciendo, mis hermanos, es que vamos a tener problemas. Y no es que yo quiera que ustedes tengan problemas, no, mis hermanos, pero eso sucede. La vida, mis hermanos, es una sucesión de circunstancias complicadas, es una sucesión de problemas. Muchas personas, mis hermanos, quieren vivir feliz sin tener ningún problema. ¿Lo han escuchado? Seguro que sí, pero eso es una utopía, mis hermanos, jamás va a pasar. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir con los problemas, aprender a vivir con las circunstancias difíciles y tomar decisiones adecuadas en esos problemas, mis hermanos, para resolverlos. El pasaje dice, si ustedes se fijan, el apóstol Pedro está diciendo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo que está diciendo, mis hermanos, es que vas a pasar por problemas. Vas a pasar por circunstancias difíciles. No es que sí, acaso, no. No es cuestión del azar o de la casualidad, no. Lo que está diciendo es vas a pasar por problemas, mis hermanos. Así que la vida no es una serie de acontecimientos al azar, no es una serie de acontecimientos aleatorios o con suerte, mis hermanos, en los cuales los problemas no tienen significado. Quiero decirte esto, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, nada va a entrar a tu vida sin el permiso del Padre Celestial. Nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nada va a suceder en tu vida sin el control del Padre Celestial, si eres hijo de Dios. Todo lo que te sucede, quiero decirte que Dios tiene un objetivo allí en eso que te está pasando en tu vida, tiene un propósito, no es accidente. Esa situación complicada que tienes, no es un accidente ese problema que tienes. Ahora, quiero aclarar esto, mis hermanos. No estoy diciendo que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. No, no estoy diciendo esto. Hay muchas cosas que suceden, mis hermanos, que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, el pecado. No es la voluntad de Dios que uno peque. No es eso, mis hermanos. Por ejemplo, que alguien pues rompa su relación matrimonial o deje a sus hijos, mis hermanos,
Eso no es la voluntad de Dios, eso es pecado. Lo que es, mis hermanos, tampoco la guerra. Alguien dice, bueno, es que Dios pues permite las guerras. No, mis hermanos, no es la voluntad de Dios que haya guerra, eso es voluntad del ser humano por causa de pecado. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo enseñó a orar a los discípulos y también a nosotros. Si ustedes recuerdan la oración modelo, mis hermanos, dice allí en la oración modelo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús estaba enseñando esto, mis hermanos? Por una razón, porque la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra, por causa de pecado. Por causa de pecado, mis hermanos. Así pues, mis hermanos, no estoy diciendo que todo es la voluntad de Dios o que Él hace todo. No, mis hermanos, Él no causa el pecado. Es más, a veces ni siquiera causa tus problemas. Por ejemplo, alguien, mis hermanos, que toma, que bebe en demasía, ¿qué le va a suceder? Le va a dar cirrosis, ¿no? Le va a dar un cáncer de hígado, cirrosis. Y hay mucha gente, mis hermanos, que luego dice, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pues la respuesta es fácil, porque estás tomando, porque estás haciendo esto, y eso es lo que te está pasando por esa decisión que tomaste. Esa decisión errónea, esa es la consecuencia. No nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Debemos aprender a tomar buenas decisiones, mis hermanos. Porque esas buenas decisiones, de acuerdo con la voluntad de Dios, nos van a llevar a buen puerto, a buen camino. Pero si tú y yo tomamos malas decisiones, las consecuencias serán otras. Las consecuencias serán diferentes. Por eso, mis hermanos, aquí hay adultos. Debemos aprender a tomar buenas decisiones, sí. Pero, ¿saben? Debemos enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Porque si hacemos esto les llevará por un buen camino y les ahorraremos mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahorraremos mucho eso a nuestros hijos si les enseñamos a tomar buenas decisiones, mis hermanos. Lo que estoy diciendo, pues, finalmente, es que Dios permite que a veces pasen problemas en nuestras vidas, mis hermanos. Dios lo permite, pero luego los utiliza para un propósito mayor. Dios utiliza esos problemas, esas circunstancias difíciles de nuestras vidas para un propósito mayor. ¿Saben, mis hermanos? Dios tiene varias especialidades. Dios, mis hermanos, es especialista en llenar huecos en las vidas, para llenar necesidades. Pero también Dios es profesional en cambiar las cosas malas en buenas, en transformarlas, mis hermanos. Él es experto en tomar los problemas tuyos y míos. Dios es experto en esto, mis hermanos, y allí saca un propósito mayor, da un propósito mayor, mis hermanos. Por ejemplo, Dios podría haber mantenido a Pablo, mis hermanos, en la cárcel de Filipo, mis hermanos, que no pasara en la cárcel, que no estuviera en la cárcel, mis hermanos, pero lo permitió que Pablo estuviera en la cárcel, permitió que Pablo estuviera allí, y como resultado de eso, mis hermanos, el carcelero que estaba cuidando a Pablo allí en la ciudad de Filipos se convirtió al cristianismo, como resultado de ese problema en la vida del apóstol Pablo. Dios podría, mis hermanos, haber hecho que Faraón dijera sí a la primera con Moisés. Cuando Moisés fue y le dijo al Faraón, deja salir al pueblo, y el Faraón podía haber dicho, sí, bueno, pues váyanse, está bien. Pero Dios tenía un propósito allí, de mostrar su poder, mis hermanos, y las 10 plagas pasaron por una razón, no solo para afligir al pueblo de Egipto, no, era para mostrar el gran poder de Dios, y que el pueblo de Israel, que no conocía a Dios, se diera cuenta de quién es Dios. Ese era el propósito, mis hermanos. Dios podría haber evitado que Jesucristo estuviera en la cruz. Podría haber evitado, mis hermanos, que Jesús muriera en una cruz, crucificado allí, herido, y que fuera torturado. Pero Dios lo permitió para el perdón de los pecados nuestros, mis hermanos.
para que tuviéramos vida. ¿Te das cuenta? Dios en todas las cosas tiene un propósito, un fin, una finalidad. Ahora quiero decirte, Dios permite a veces problemas en tu vida. ¿Sí? No te los causas, a veces nosotros nos los causamos, o otras personas traen problemas en nuestras vidas, nos hieren, nos lastiman otras personas y viene una situación complicada, pero Dios lo permite, mis hermanos, porque quiere allí mostrarnos de su voluntad y tiene un propósito en estas cosas. Así es, mis hermanos. Quiero ponerles algunos ejemplos de esto. ¿Cómo debemos responder a nuestros problemas? Si tengo algún problema o alguna situación complicada, hoy mismo, si tengo alguna situación difícil, hoy mismo, mis queridos hermanos, ¿cómo debo responder a mis problemas? Si Dios ha traído un problema y Dios tiene un propósito en ese problema, entonces ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo debo responder yo? Este es el punto, mis hermanos. Quiero decirles dos cosas, quiero ponerles dos ejemplos. Primero, la respuesta de Job, mis hermanos. Bueno, ustedes recuerdan en la Biblia, Job era un hombre muy rico, mis hermanos, y lo perdió todo en el transcurso de un día, mis hermanos. Se fue a la quiebra, su familia fue asesinada, sus hijos fueron muertos, excepto su esposa gruñona, ¿verdad? Su esposa gruñona sí quedó. A lo mejor Job estaba pensando algo diferente con su esposa, pero bueno. Luego Job recibió una terrible enfermedad, una sarna, mis hermanos, y se sentía miserable. Incluso Satanás, mis hermanos, permitiéndolo Dios, tocó su vida para que fuera enfermo. Pero, mis hermanos, allí en esa condición, Job, sin dinero, sin hijos, sin hacienda, sin nada y enfermo, mis hermanos, ¿cómo respondió? Pregúntate por un momento, ¿cómo hubieras respondido tú? Si eso te pasa en el transcurso de un día o dos, se mueren tus hijos, pierdes todo tu dinero y luego te enfermas. En ese mismo lapso, ¿cómo responderías tú? Bueno, ¿cómo respondió Job? Bueno, mis hermanos, esta es la respuesta de Job. Y le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué está diciendo Job? En otras palabras, lo que está diciendo Job es, todo lo que tengo viene de Dios. Todo. Me lo dio a mí. Está bien, pero ahora no lo tengo, es su derecho. Todo lo que tengo y lo que no es de parte de Dios, porque así es Dios, mis hermanos. Más tarde Job fue restaurado. Y fue restaurado, mis hermanos, al doble. El doble de rico, el doble de hijos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Porque Dios está en control, mis hermanos. Si Dios quiere apagar el grifo de tu vida, cerrarlo, lo puede hacer. Y si Dios quiere abrirlo, también lo puede hacer, porque es su derecho, mis hermanos. Deben poner una situación así. Si Dios quiere que pierdas el trabajo, Señor, no lo permitas, ¿no? No, que yo no pierda el trabajo. Pero si Dios quiere, ¿sabes? Dios puede darle la vuelta y darte otra cosa mejor. Por eso Job expresa, Señor, tú me diste esto, está bien. Me lo quitaste, también está bien, Señor. Tu nombre sea alabado, bendito, porque tú tienes todo control. ¿Sabes? Nuestra respuesta debe ser esta, Señor, tú eres un Dios bueno y sabes lo que estás haciendo. Esta fue la respuesta de Job en medio de su problema, en medio de esa situación complicada. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos, y vamos a ver la respuesta de José. La respuesta de José, mis hermanos. José, si ustedes se acuerdan, mis hermanos, pero es un ejemplo muy bueno
de cuando la gente lo lastima a uno de manera intencional. Habrá gente a tu alrededor, gente que no te quiere. Así era con José. Era el favorito de su padre y todos sus hermanos estaban celosos y decidieron entonces, mis hermanos, hallaron la oportunidad y decidieron venderlo como esclavo. Y le dijeron al padre que había sido asesinado por una bestia. Y entonces allí, al llegar como esclavo a Egipto, mis hermanos, fue vendido en la casa de un hombre llamado Potifar y la esposa de este hombre trató de seducirlo. Y él no quiso, entonces lo acusaron de violación, lo acusaron de abuso y estuvo en la prisión. Y no estuvo en la prisión unos días, estuvo años. Años estuvo en la prisión, mis hermanos. Seguro, quizás hubo momentos en los que Job estaba pensando, ¿y dónde Dios está en todo esto? No puedo ver la bondad de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Quizás si alguno de nosotros estuviera en la misma situación de José, diría, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero, mis hermanos, Dios quería que José estuviera exactamente en ese lugar, en esa posición, en ese lugar, mis hermanos, allí. Porque Dios está en control y estaba trabajando Dios a través de las circunstancias y a través de las situaciones, mis hermanos. Dios no provocó que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Dios no provocó que José estuviera en una cárcel. Pero más tarde, mis hermanos, allí, en esa cárcel, José se levantó a un lugar de prominencia en Egipto, mis hermanos. Y debido a su sabiduría, tanto Egipto como su casa Israel fueron salvados. Todos ellos se salvaron, mis hermanos. Y más tarde se encontró con sus hermanos. Y es un encuentro que tienen, mis hermanos, es uno de los más grandes versículos de la Escritura que nos muestra que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice en Génesis 50:20. ¿Lo quieren leer conmigo, mis hermanos? ¿Lo quieren leer? Dice allí, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Dios lo encaminó a bien. Dios quería, mis hermanos, y obró a través de las circunstancias, obró a través de las situaciones, y de ahí sacó gran bendición. Quizás tú ahora estás herido, tu jefe de trabajo o tu jefa, quizás un compañero de trabajo, quizás tu hermano, tu hermana, quizás tu familiar, tu esposa o tu hijo o tu esposo o tus padres. Quizás te han hecho mal o te han herido. Quizás hay personas a las que no le gustas allí en tu trabajo o en tu propia familia. Y quizás te hacen mal, y eso significa algo mal para ti en esa circunstancia. Pero quiero recordarte esto: Dios está en control. Y sabes, porque Él está en control, eso significa que dará bien a tu vida, porque tiene un propósito detrás de cada problema. Hay una finalidad detrás de cada problema, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la clave de nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser la clave de nuestra respuesta? Es esta, mis hermanos. Mi respuesta debe ser mirar más allá del dolor, mirar más allá de la circunstancia, mirar más allá del problema, allí, mis hermanos, y tratar de encontrar el propósito de Dios detrás de cada dolor, detrás de cada herida, detrás de cada problema, mis hermanos. Algunas cosas en la vida nunca las vamos a saber, mis hermanos, hasta que estemos del otro lado en la presencia de Dios. ¿Por qué mueren las personas en un momento determinado? No lo sé, mis hermanos. Lo que sí es que sé es que todos vamos a morir eventualmente. Pero alguien puede decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? No lo sé. Pero Dios tiene un plan. Y Dios, mis hermanos, es un Dios bueno. Él está en control. Así es que, ¿qué debemos hacer?
mirar más allá del dolor, mirar más allá de nuestras heridas, mirar más allá de nuestro problema o circunstancia difícil para comenzar a mirar a Dios. Dice 2 de Corintios 4, 16, mis hermanos, estos versículos 16 y 17. Quiero leerlo, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que nos recuerda este pasaje? Saben, mis hermanos, nuestros problemas aquí son temporales. Y quiero decirte, todos nuestros problemas, aún el más grande que tú puedas tener, es insignificante, va a pasar, es menor en comparación con la recompensa que está del otro lado, mis hermanos. Así es que la enseñanza que tenemos aquí, mis hermanos, es que debemos aprender a manejar nuestros problemas a la luz de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo vas a manejar ese problema que tienes, esa circunstancia complicada? ¿Con tu propia sabiduría? ¿Con tu propio criterio? ¿Saben, mis hermanos? Decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, pero cuando viene una situación complicada, mis hermanos, a veces no buscamos de Dios y tenemos que reconocerlo. Ni siquiera pedimos sabiduría de Dios. Buscamos de Dios, mis hermanos, solo cuando algo nos aprieta mucho. Pero en esa circunstancia nos gana el enojo, nos gana el furor, nos gana, mis hermanos, nuestra emoción y tomamos decisiones equivocadas. Así es que, mis hermanos, no te centres en el problema, no te centres en tu herida o tu dolor, sino mantén tus ojos en las cosas eternas, en Dios, y que Él tiene un propósito para tu vida. Mira más allá de esto, mira más allá. Ahora, he visto dos cosas con ustedes y quiero ver la tercera, mis hermanos. Hemos visto dos cosas. Nuestros planes tienen un límite porque Dios tiene la última palabra y eso debe enseñarnos, mis hermanos, a cooperar con Dios. Lo segundo, mis hermanos, nuestros problemas tienen un propósito. Pero hay una tercera cosa, mis hermanos: nuestras oraciones. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Dios está en control. Nuestras oraciones, mis hermanos, tienen una respuesta. Porque Dios está en control, nuestras oraciones tienen una respuesta. Hacen la diferencia, hacen una diferencia, mis hermanos. Nuestras oraciones valen la pena. Quiero decirte, vale la pena orar. Vale la pena orar. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has orado y has sentido que ni siquiera te desahogas? ¿Has orado alguna vez allí en tu habitación y sientes que tu oración rebota en el techo? Ni siquiera pasa de allí del techo. ¿Has pensado que a veces estás orando allí en tu cuarto, en tu habitación? Incluso doblas tus rodillas y luego piensas que es una pérdida de tiempo. ¿Has pensado esto? A veces quizás pienses, pues, no sé si Dios me oye o me va a responder. Quizás el maligno te susurra a tu oído: qué desperdicio, qué pérdida de tiempo estás llevando a cabo allí pudiendo hacer otras cosas. Es una pérdida de tiempo que estés en esta situación. La oración solamente es palabrería, solo son palabras. Es inútil, es improductivo, es en vano, es irrelevante. Y quizás te preguntas: ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo orando? Quizás te lo preguntas. Bueno, quiero decirte que la Biblia afirma que Dios está en control y tus oraciones tienen una respuesta. Porque la oración siempre funciona, mis hermanos. Debido a que Dios controla todo lo que Él tiene la capacidad de controlar o de responder, tus oraciones
tienen una respuesta. Él va a responder a tus oraciones, va a responder a cuando tú te acercas a Él. Si no fuera Dios soberano, si Dios no fuera un Dios que tiene control, déjame decirte que entonces la oración sería una pérdida de tiempo. ¿Quién quiere orar a alguien que no puede responder? ¿Quién quiere orar a alguien que no puede escucharme y ni siquiera le importo? ¿Sabes? ¿Te imaginas que Dios respondiera, Señor, ayúdame en esta situación? Y que Dios respondiera, oye, me gustaría ayudarte, pero no puedo. No es así, no es así. ¿Sabes? Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Porque Él es soberano y porque Él tiene todo control, entonces podemos orar y nuestras oraciones tienen una respuesta. Esa es la base, mis hermanos, de cómo obra Dios en el mundo y obra milagros. Y Dios está a cargo de todo lo que Él puede, mis hermanos, y puede cambiar las cosas. Puede hacer caso omiso de la naturaleza, puede sanar a alguien, puede hacer que el tiempo dure más, o hacer que llueva o no hacer que llueva, mis hermanos. Puede hacer Dios todo lo que Él quiere, todo, mis hermanos. Dice Efesios 3:20, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quizás tú piensas, esto es lo más grande que puedo pedirle a Dios. Bueno, lo que dice el pasaje es, yo puedo superar eso que tú me estás pidiendo. Nada es demasiado difícil, nada demasiado grande, porque Él es soberano. Y dice el versículo que Él puede responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mis hermanos. Piensa en el más grande pedido de oración, la más grande petición que te puedas imaginar. Sabes, eso no es nada, porque Dios tiene todos sus recursos disponibles y puede obrar, responder a tu oración. Así es que el punto, mis hermanos, es que si Dios puede hacer y responder mucho más a todas aquellas cosas que yo oro, entonces, mis hermanos, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no pasas más tiempo en oración? ¿Saben? En Estados Unidos se usa una encuesta, no aquí en México, en Estados Unidos se usa una encuesta a muchas personas, mis hermanos, preguntándoles, ¿crees que Dios responde a la oración? Y muchas personas contestaron que sí. Pero les preguntaron, oye, ¿cuándo oras? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Y menos del 20% de las personas respondieron que pasaban muy poco tiempo orando, y otras, la mayoría, que jamás oraban. Si tú piensas que Dios responde a la oración, ¿por qué no pasas más tiempo orando? ¿Por qué no pasas más tiempo buscando a Dios, mis hermanos? ¿Por qué no aprovechas lo que Dios nos ha dado? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo, pedid, buscad y llamad. ¿No es así? Pide, busca y llama. Y hablando acerca de la oración, pide, busca y llama. Haz esto, ¿por qué? Porque Dios dice, yo estoy a cargo, estoy a control, mis hermanos. Y como dice allí en Jeremías, pídeme y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración tiene un impacto y tiene una respuesta, mis hermanos. ¿Saben? Es muy alentador para mí, es muy motivador para mí, espero que también lo sea para ustedes, mis hermanos, entender que las cosas que están más allá, fuera de mi control, Dios tiene control de ellas. Las cosas que yo no controlo, Dios las controla. ¿No esa es una magnífica noticia? ¿No esa es la mejor noticia que podemos tener, mis queridos hermanos? Quizás tú puedas decir, mis hijos están fuera de control, no puedo controlarlos. No puedo controlar a mis hijos. Pero ¿sabes quién sí puede? Dios. Dios tiene el control de ellos. Quizás tú puedas decir, mi salud está fuera de control, no la controlo, no sé por qué estoy tan enfermo. Perdón. Pero ¿sabes?
eso no está fuera del control de Dios. Tus finanzas, quizás puedas decir, estoy cayendo en pedazos en mi economía, en mis finanzas, no hay esperanza. Pero sabes, eso no está fuera del control de Dios tampoco. Tu matrimonio tampoco está fuera del control de Dios, pero tienes que buscarlo. Tienes que buscar a Dios y dar las respuestas adecuadas. Quizás estés pensando, bueno, si Dios está en control y Él puede hacer cualquier cosa, y Él me ha dicho que ore, ¿por qué no puedo obtener lo que yo pido? ¿Por qué no obtengo las cosas cuando yo oro? Bueno, hay varias razones, pero quiero decirte brevemente unas 2 razones. En primer lugar, Dios no es un genio, que está puesto Dios para satisfacer nuestros deseos y caprichos. Dios no es así. Dios no es un genio, mis hermanos, que todo lo que pidamos va a ocurrir, va a suceder. ¿Recuerdan esta película, mis hermanos, que hizo este actor Jim Carrey, cuando se llama la película Todopoderoso, ¿no? Que Dios se toma unas vacaciones y dice, bueno, ahora tú vas a ser Dios, ¿no? ¿Sí? Hasta hay una escena, ¿no? Que abre el plato de sopa en el restaurante, ¿no? Así como si fuera el Mar Rojo. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, esta película, mis hermanos, si ustedes lo recuerdan, empezó a recibir muchas peticiones y peticiones y peticiones y peticiones y peticiones. ¿Y qué es lo que empezó a decir? Bueno, pues ya para no cansarme a todo el mundo le voy a decir que sí. ¿Y qué sucedió? El mundo se convirtió en un lío. Y es así. Como nuestro corazón es veleidoso y con frecuencia, mis hermanos, ni tú ni yo a veces sabemos lo que queremos. ¿Saben? Si Dios concediera todos nuestros deseos, nuestra vida se convertiría en un lío, verdaderamente en un lío, mis hermanos. Sería así. Así es que Dios no es un genio, ni está dispuesto, mis hermanos, a satisfacer nuestros caprichos y todos nuestros deseos. Eso es lo primero. Con frecuencia también, mis hermanos, pues nuestras oraciones están en conflicto con otras oraciones de otros creyentes o de otros cristianos, mis hermanos. Yo he observado que a veces hay alguien, mis hermanos, ora por el partido de fútbol para que gane un equipo, y hay otro cristiano que está orando por el otro equipo en el mismo partido, mis hermanos. ¿A quién le va a responder Dios? Son oraciones en conflicto, ¿no es así? Son oraciones en conflicto. Es algo así, mis hermanos. Déjenme contarles esta anécdota. Es una anécdota, mis hermanos. Un pastor estaba caminando por el bosque y de repente un oso se acercó y lo atacó. Sí, y el oso lo tenía allí listo en sus manos, listo para despedazarlo y comerlo. Y entonces el pastor oró y dijo: Señor, por favor, que este oso se haga cristiano, ¿no? Y entonces de repente el oso se levantó, miró al cielo, cruzó las patas y dijo: Señor, bendice este alimento que me voy a comer. ¿Sabes? Eso es una oración en conflicto. Es una oración en conflicto. Es así. ¿Sí, mis hermanos? Tú puedes decir: yo no entiendo cómo esta situación puede ser mejor, esta circunstancia. Yo tampoco, porque no soy Dios, ni tú tampoco. Pero tenemos que ser capaces de decir como Job en su respuesta: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. No entiendo por qué está pasando esto, pero algún día lo entenderé, estas situaciones, estas circunstancias problemáticas en mi vida. Mis hermanos, lo que debemos aprender es a buscar la voluntad de Dios para que podamos orar mejor. ¿Recuerdan este pasaje, mis hermanos? Es el último que quiero compartirles. 1 Juan 5, 14 al 15. Dice allí: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense bien, si pedimos, si oramos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es exactamente lo que debemos estar buscando, mis hermanos. Es así. Nuestra actitud debe ser: Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Quiero conocer tu voluntad y quiero orar de acuerdo con tu voluntad. Es igual que Jesús en el huerto de Getsemaní, mis hermanos, en la noche previa, cuando fue apresado antes de ser crucificado, cuando estaba orando: Señor, si es posible que esta copa pase de mí, sin embargo no se haga como yo quiero, sino como tú. Este es mi deseo, Señor, pero no es que se haga mi deseo, sino el deseo tuyo, y quiero hacer lo que tú dices porque tu voluntad es mejor. Eso es lo que estaba orando Jesús, y debemos llegar a este punto. Ahora, déjenme, antes de terminar, mis hermanos, hacer 3 aplicaciones prácticas. 3 aplicaciones. En primer lugar, y quizás alguno quiera anotar. En primer lugar, tus planes. ¿Incluyes a Dios en tus planes? ¿Incluyes a Dios en tus planes de vida? ¿Verdaderamente estás buscando a Dios en tus planes? ¿Cuál de estas palabras describe mejor tu actitud? ¿Presunción, soberbia o cooperación con Dios? ¿Haces tus planes sin siquiera consultar a Dios? ¿Sin siquiera buscar a Dios? Te levantas por la mañana y piensas: voy a hacer esto, esto y esto otro, y ni siquiera consultas a Dios, no buscas a Dios en tu vida. ¿Sabes? Muchos cristianos son ateos prácticos. Son ateos en la práctica, porque se levantan en la mañana, mis hermanos, y ni siquiera buscan a Dios para que puedan tomar las decisiones adecuadas en la mañana o a lo largo de ese día. Son ateos, son cristianos, dicen, pero en la verdad, en la práctica, son ateos, mis hermanos. Ellos viven como si Dios no estuviera en control de las cosas. Es por eso que hay muchos creyentes que viven en frustración, están frustrados en su vida. ¿Sabes? Hay algunos que piden a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando tú comienzas a orar así: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en este día? Me voy a enfrentar a estas situaciones, ¿cómo debo resolverlas? ¿Sabes? Tu vida va a ser más suave, tu vida va a ser más satisfactoria en lugar de frustrante. Te pregunto: ¿oras acerca de tus problemas y planes? Porque si no estás orando acerca de tu programa diario, de tu programa de la semana, no estás orando acerca ni siquiera por tu familia, ¿sabes? Eres presuntuoso y soberbio, porque piensas que puedes resolver las cosas por ti mismo. Quizás alguien está pensando: un día voy a ser cristiano, un día voy a buscar de Dios, solo tengo que tener el momento adecuado. Algún día voy a comprometer mi vida a Cristo, ¿sí? Tengo mi papá, mi mamá, o mi esposa, o mi esposo, o mis hijos, o un familiar que es cristiano, pero un día voy a hacer las paces con Dios y voy a pedirle perdón a Dios, y me voy a asegurar de que cuando vaya al cielo, cuando muera, esté yo con Dios. Voy a arreglar eso, algún día me voy a comprometer con Dios. ¿Sabes qué es eso? Eso es presunción. Porque no tienes el tiempo contado, ni tú ni yo. Ninguno de nosotros lo tiene contado. Tendrás la madurez para decirle al Señor: Señor, hoy es el tiempo aceptable. Hazlo ahora. Hazlo ahora, no lo dejes para después. Te pido que hagas un compromiso con Cristo, hoy mismo. En segundo lugar, ¿qué con respecto a tus problemas? En lugar de preguntar: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no comienzas a orar y le dices al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo entienda? Quizás eso es lo que necesitas, cambiar tu actitud con Dios. Tal vez lo que Dios desea es que aprendas a confiar en Él, que aprendas a confiar en su bondad, en su gracia, en su soberanía. Si todo lo has perdido como Job, ¿cómo vas a responder?
¿Tendrás la madurez para decir, Señor, dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre? Si Él puede restaurar, lo puede hacer. ¿Tendrás la madurez para decir esto? Finalmente, en tercer lugar, ¿estás tomando ventaja del privilegio de la oración? Eres cristiano y quizás ya tienes algunos años o meses de ser cristiano, pero no oras, no estás orando, no estás orando. ¿Por qué en lugar de quejarte de tu jefe, en lugar de quejarte de tu trabajo, por qué no comienzas a orar por tu trabajo y comienzas a orar por tu jefe? ¿Por qué no, en lugar de quejarte de tu esposo o quejarte de tu esposa y te estás quejando, por qué no comienzas a orar por ella o por él? ¿Por qué no comienzas a hacer esto? ¿Por qué no oras por tu matrimonio en lugar de quejarte? Quiero recordarte esto, que lo dije hace un momento. Las cosas que están fuera de tu control no están fuera del control de Dios. No. En lugar de quejarte de tus hijos y que pienses, están fuera de control, no los puedo controlar, ¿por qué no comienzas a orar por ellos? Ponerlos en las manos de Dios. ¿Sabes? Considero que no hay atributo más consolador y más reconfortante para el cristiano que su soberanía. Entender que Él tiene todo el control. Quizás estás pensando, mi circunstancia no la sabes, mi problema no lo sabes, estoy cayendo en pedazos y estoy sin esperanza. Te pregunto, ¿qué tan grande crees que es Dios? ¿Qué tan grande crees que es Dios? ¿Es lo suficientemente grande para manejar tu desorden? ¿Es lo suficientemente grande Dios para manejar tu desastre? ¿Es así Dios? ¿Sabes? La verdad es que no te pierdas en tus problemas. Dáselos a Dios. Comienza a orar. No solo a quejarte de tus problemas. Comienza a orar y a llevar una vida profunda de oración. Cuando estés enfermo, recuerda, Dios está en control. Cuando estés desanimado, derrotado, caído de bruces y te sientas como un fracasado, dile, Señor, tú tienes todo el control. Cuando estés enfermo y estés sobre tu cama, allí dale el control a Dios y dice, Señor, tú tienes todo el control. Sabes, Dios es un Dios bueno y un gran Dios. Cuando leemos acerca de las cosas que están pasando en nuestro propio país, de violencia, narcotráfico y muchas otras cosas, quiero animarte. Dios tiene todo el control. Pero cuando te enfrentas a un problema particular en tu vida, debes estar dispuesto a decir, sí, Señor, tú tienes todo el control. Lo tienes aquí debido a que eres un Dios soberano. Quizás alguno de ustedes, mis hermanos, quiera orar de esta manera. Quizás alguno de ustedes quiera orar así como está escrito aquí en el texto, en la pantalla. Quizás debas orar así: Señor, reconozco que he hecho muchos planes y nunca te he consultado. Sé que probablemente es por eso que he tenido muchos problemas en mi vida. Yo estaba presumiendo en lugar de cooperar. Quiero empezar a planear mi vida contando con que tú me dirijas. Me doy cuenta de que los problemas en mi vida tienen un propósito. Quizás alguno otro deba orar de esta manera: Dios, ayúdame a mirar más allá del dolor y ver tu propósito y lo que tú quieres enseñarme. Tal vez lo que quieres es que aprenda a confiar y a depender más de ti en todas las circunstancias por las que atravieso. Quizás estás llamando mi atención a algo en particular. Te pido que me des sabiduría y me llenes de tu paz. Y quizás alguien más quiera orar así: Señor, quiero llegar a ser una persona de oración. Tú nos has dado el privilegio de la oración y al orar se desata tu poder y tu gracia. Quiero comprometerme a convertirme en una persona de oración diaria y regularmente. Las cosas que están fuera de mi control las quiero entregar a ti porque no están fuera de tu control y estoy agradecido por ello.
quiero descansar en eso. Gracias por estar a cargo de todos los asuntos de mi vida. Quizás quieras orar así. Vamos a hacerlo. Señor bendito, gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, gracias. Eres bueno en gran manera. Y mi Señor, te agradezco profundamente en tu palabra que nos dices que tú tienes el control de todas las cosas, que eres un Dios soberano. Nada se escapa de tu mano, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos contar contigo para toda situación. Gracias, gracias, Señor. Pero sí te pido, Padre, si alguien no te ha tomado en cuenta en sus planes, en su programa de vida, ayúdales, mi Señor. Por favor, ayúdales. Que a partir de hoy, Padre Celestial, si hay alguno que ha omitido buscarte y depender de ti en su vida, que pueda hacerlo a partir de hoy, mi Señor eterno. Te lo pido en Jesucristo. Quizás, Padre Celestial, hay alguien que está en dolor, tiene problemas, circunstancias adversas, pues mi Señor, enséñale, Padre Celestial, de acerca de tus propósitos. ¿Por qué está pasando por esta circunstancia? Quizás hay alguien, Señor, que quizás no ora, no te busca, Padre, y está siendo arrogante y soberbio, porque ni siquiera te busca. Mi Señor, que esta iglesia, que aquellos que nos están viendo ahora en YouTube y en Facebook puedan comenzar a orar y a depender de ti para todas las cosas. Gracias por el consuelo que tú das, mi Señor, el consuelo que tú das a cada vida, sabiendo que todas las cosas están en tus benditas manos y bajo tu control. Quizás alguien se siente frustrado o tiene un desastre en su vida, en su economía, en su familia, en su trabajo. Mi Señor, ayuda, por favor, mi Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Ayuda, mi Dios, ayuda, mi Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos en esta iglesia, los que nos acompañan el día de hoy. Bendice, extiende tu mano bondadosa y toca a cada uno de mis hermanos. Por favor, mi Dios, hazlo así. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir a mis hermanos